Algunas heridas nunca terminan de cerrar. A veces el paso de los años no trae respuestas, no trae paz. Solo deja preguntas, resentimiento y la sensación de que algo quedó sin resolver. Esta historia comienza con dos personas que compartían un pasado. Dos antiguos conocidos que después de mucho tiempo sin verse decidieron volver a encontrarse. Lo que parecía una simple reunión entre viejos amigos acabaría convirtiéndose en el centro de una investigación criminal que conmocionó a Estados Unidos y dividió la opinión pública. Pero cuanto más profundizaron los investigadores en lo ocurrido, más difícil resultó responder a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué había pasado realmente entre ellos años atrás? ¿Estamos ante una historia de justicia, de venganza que se fue cociendo durante años, o de dos versiones completamente opuestas de un mismo pasado? Hoy vamos a reconstruir el caso de Chelsea Perkins, conocida en la página azul como Selena Savage, y de Matthew Dunmire. Una historia donde la verdad parece cambiar dependiendo de quién la cuente, en la que cada nueva revelación hace que todo sea aún más difícil de comprender, y donde un post de Facebook parecía desvelar el desenlace de esta historia antes incluso de que ocurriera. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Floristelva y hoy vamos a hablar sobre un caso que es un verdadero caos, donde cada nueva revelación hace que entendamos todavía menos de cuál es la verdad que esconde la relación entre los dos protagonistas. Es un caso muy he said, she said, que si no lo conocéis, ahora veréis a lo que me refiero. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales y todo eso, que subo contenido exclusivo por ahí. También si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los siguientes vídeos que vaya subiendo, que ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y si queréis apoyar el canal podéis hacerlo por menos de €1 al mes en el botoncito de abajo de unirse. Y ya no me enrollo más, que esta historia va a hablar por sí sola, así que arriesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Matthew Dunmire nació el 26 de noviembre de 1989 en Virginia, Estados Unidos. Era un niño feliz, gracioso, muy querido por sus padres y el ojito derecho de mamá. Le gustaba escuchar a Frank Zappa con su padre y comenzó a aprender a tocar la guitarra desde pequeño. Matthew tenía un vínculo muy estrecho con sus amigos. Eran un grupo muy unido y todos eran amantes de la música. Eran el típico grupito alternativo. No obstante, no sabemos mucho más de la adolescencia de Matthew. Lo que sí sabemos es que a sus 31 años, en el momento en que ocurren los hechos de los que vamos a hablar hoy, Matthew se había ido del estado de Virginia y ya llevaba un tiempo viviendo en Ohio. Quería ser un espíritu libre, tocaba la guitarra en una banda mientras trabajaba de lo que podía para ganarse la vida. Sus amigos le describían como altruista, fiel y el primero en echar una mano cuando alguien necesitaba cualquier tipo de ayuda. Tenía una relación estable, 2 hijos y un grupo de amigos con los que quedaba prácticamente a diario. Por eso le extrañó a todo el mundo que de repente la mañana del 6 de marzo de 2021 dejara de responder a los mensajes y atender las llamadas. Sus cercanos se preocuparon y sabían que algo debía ir muy mal. Pero resulta, como habitualmente, que Matthew no era tan maravilloso como todos decían y tenía un pasado oscuro del que pocos sabían. Matthew bebía mucho y a diario. Siempre estaba en un bar con los colegas tomando algo. La relación supuestamente estable que tenía no era un cuento de hadas. De hecho, ya con hijos, en un momento dado, Matthew se había ido de la casa de su chica dejándola con los hijos porque quería ir por libre y estuvieron viviendo separados un tiempo. Parecían discutir bastante y aunque Matthew trataba de encontrar tiempo para sus hijos, se le ha pintado como a un héroe por hacerlo, cuando realmente les dedicaba el tiempo que le quedaba entre todos los placeres que él se quería dar a sí mismo primero, teniendo a su pareja atada a los hijos y el cuidado de ellos en todo momento, mientras él estaba tocando con el grupo, de copas o quedando con gente. No obstante, aunque no fuera la persona ejemplar que todos describían,
eso no explicaba el porqué de su repentina desaparición. Así que para comprender realmente qué pasó, tenemos que retroceder al día anterior a los hechos, concretamente la tarde del 5 de marzo. Matthew estaba tomando unas copas en el Tiki Underground, un bar local al que solía ir con los amigos y compañeros de trabajo. Aquella tarde contó a sus amigos que tenía planes para el fin de semana, que una amiga de Virginia iba a estar de paso en Ohio y que iban a quedar para ponerse al día. Hasta ahí todo correcto, pero no quedaron para cenar o tomar un café como haría alguien que supuestamente tiene una relación estable, sino que quedaron en un Airbnb a unos 65 kilómetros de Hudson, donde iban a pasar la noche juntos y luego dar un paseo por la mañana. Sobre las 6 de la tarde, mientras aún se estaba tomando algo con amigos y algunos compañeros de trabajo en aquel bar, a Matthew le llegó un mensaje de aquella chica y les dijo a sus compañeros que esa chica, a la que ahora decía conocer de redes, estaba allí fuera esperándole, así que tomó su chaqueta y salió del bar. Su supervisor, que estaba ahí tomando algo con ellos, salió detrás de él para despedirse y desearle un buen fin de semana. Por una parte por educación, pero claramente también por curiosidad, porque quería ver con quién había quedado Matthew aquella tarde. Los dos intercambiaron unas palabras fuera del bar, se dieron la mano y se despidieron. Luego, el supervisor vio cómo Matthew se subía a un Smart blanco estacionado en el aparcamiento de aquel bar con las luces traseras encendidas en la oscuridad. Dentro de aquel coche había una chica con el pelo oscuro y Matthew parecía contento de verla. En cuanto el coche arrancó, se dirigieron hacia el norte por la carretera Akron-Cleveland. Matthew parecía seguir en contacto con todos durante la tarde-noche e incluso las primeras horas de la mañana siguiente, pero de repente dejó de responder. El último mensaje lo envió a las 10:29 de la mañana a su novia, en el que decía: "Ok, te veo en un rato". En los últimos mensajes que envió parecía que Matthew tenía la intención de volver a casa aquel mismo día. No obstante, ni su novia ni sus amigos volvieron a saber de él y obviamente comenzaron a preocuparse. Al día siguiente ya estaba claro que algo iba muy mal porque Matthew seguía sin dar señales de vida. Y no aparecer ni contestar era muy raro en él. Al fin y al cabo no era perfecto, pero sin duda era un tío muy sociable, siempre estaba o con su pareja o con sus amigos y si no, estaba en casa con sus 2 hijos. Al principio a todos les despertaba la curiosidad aquella misteriosa chica con la que había quedado. Ya era raro que quedara de repente con una vieja amiga para pasar la noche en un motel cuando tenía pareja estable e hijos, pero que encima no apareciera al día siguiente comenzó a alarmarles mucho a todos. Aquella mujer misteriosa era Chelsea Perkins, conocida en la página azul como Selina Savage, aunque antes de aquello había sido veterana de la Guardia Costera. Chelsea era una vieja compañera de instituto de Matthew de Virginia. Nació en 1990 y para el momento de los hechos también tenía unos 30-31 años. No se sabe cómo de cercanos eran en el instituto, pero sí se sabe que se conocían y que esa relación sería importante años más tarde. Tras el instituto, el camino de ambos se separó. Matthew se fue a Ohio a dedicarse a la música y Chelsea, después de graduarse en 2009, se alistó en los guardacostas de los Estados Unidos. Ya a los 19 años estaba destinada en una estación de la Guardia Costera en Houston, Texas, como miembro de la tripulación de una embarcación pequeña y ostentaba el rango de marinero, pero su servicio militar no duraría más de 3 años y lo dejó definitivamente en marzo de 2012. No obstante, su servicio no sería totalmente en vano, ya que allí conoció y se enamoró de un compañero. Se casaron un par de años después, tuvieron hijos, se asentaron en Virginia del Norte y parecían tener una vida normal, tranquila y respetable. Pero al principio a puerta cerrada y con el tiempo de forma cada vez más pública, la vida de Chelsea estaba, digamos que, cada vez más al desnudo, literalmente. En las redes se cambió el nombre al de Estrella Nopor y se hacía llamar Selina Savage. Así que al principio de 2021, en el momento de los hechos, Chelsea, o Selina como la queráis llamar, estaba casada, era madre de 2 hijos y creaba contenido para adultos en la página azul. De cualquier modo, lo que la gente decía de Chelsea no era tan bonito como lo que decían de Matthew. Sus amigos la describían como muy expresiva, pero también decían que tenía mala reputación y mal carácter. Un ex compañero de clase directamente dijo que estaba loca y otro compañero de tripulación decía que era muy rara. Aún con todo, Chelsea no tenía antecedentes de violencia. Matt y Chelsea, como os comenté, perdieron el contacto cuando él se fue a Ohio, pero hubo un breve reencuentro entre ellos en 2017. No obstante, desde aquel momento dejaron de hablarse definitivamente.
hasta el momento de los hechos. Pero bueno, vamos por partes, ahora llegaremos al porqué. Como os iba diciendo, contra todo pronóstico, 4 años más tarde, en febrero de 2021, Chelsea decidió volver a agregar a Matt como amigo en Facebook. Empezaron a hablar como si nada y ella le dijo que en unos días iba a pasar por Cleveland, que iba camino a Detroit para hacerse un tatuaje y que como iba a estar por la zona podrían quedar. Y Matt aceptó aquella invitación. Pero aquella tarde del 5 de marzo de 2021, a los amigos de Matthew, tal y como él les explicó con quién había quedado, no les había quedado claro si aquella era una vieja amiga o solo alguien a quien conocía online, y nadie había oído hablar antes de ella. Así que realmente no sabían con quién se había ido Matthew de aquel bar. Él nunca dijo un nombre y tampoco les dijo a dónde se dirigían, así que nadie sabía dónde estaba Matt. No fue hasta el 9 de marzo de 2021, a las 11 de la mañana, cuando los agentes del departamento de policía de Valley View fueron al Terra Vista Natural Study Area en el Parque Nacional de Cuyahoga Valley, porque unos senderistas descubrieron algo perturbador. Fuera del sendero principal y cerca de un antiguo cementerio, encontraron el cuerpo sin vida de un chico joven vestido todo de negro, con unos guantes sin dedos, una chupa de cuero, una sudadera, unos tejanos y unas botas. A su lado se encontraba una botella medio vacía de agua marca Aquafina. En su bolsillo los agentes encontraron su documentación, que confirmaba que se trataba del cuerpo de Matthew Dunmeyer, el chico desaparecido. Aunque le iban a realizar una autopsia, era evidente cuál había sido la causa de su fallecimiento. Matthew había recibido un solo disparo en la parte trasera de su cabeza. Por lo tanto, no había dudas, se tachó el caso de homicidio y estaba claro que no había sido un acto en defensa propia, ya que le habían disparado por la espalda y con cierta distancia. Todos sus amigos, conocidos y familiares estaban devastados por la pérdida de Matthew, pero sobre todo le afectó mucho a su madre. A estas alturas todavía nadie sabía quién era la chica con quien Matthew se fue, ni por qué habían estado en aquel cementerio aquella mañana del 6 de marzo. La policía terminó involucrando al FBI en el caso porque Matthew había perdido la vida en un terreno federal. El FBI no tardó en descubrir quién era la chica con la que había quedado Matthew y por qué podría haberle quitado la vida a Matthew. Se descubrió que Chelsea sí tenía un motivo, o al menos creía tener un motivo. ¿Os acordáis que os dije que en 2017 habían quedado y que tras el encuentro cortaron todo tipo de contacto de repente? Pues resulta que Chelsea había ido a la policía tras aquel encuentro y había denunciado a Matthew por agresión sexual. No obstante, la policía desestimó aquella denuncia porque decían que no había pruebas suficientes de aquello, ni siquiera circunstanciales. Que no quiere decir que no haya ocurrido, pero los agentes no pudieron encontrar ninguna prueba de ello. Por otro lado, Matthew negaba haber abusado de ella, y sus allegados decían que estaba muy sorprendido, agitado y horrorizado por aquella acusación repentina, y que él decía que todo había sido consentido. Decían no entender por qué aquella chica le denunciaba. Todos decían que él era un chico muy tranquilo y amable, y que no les pegaba con lo descrito por Chelsea en la denuncia. Nadie creía que hubiera sido capaz de hacer nada parecido. Pero ¿qué pasó realmente? Nunca lo sabremos, ya que Matthew ya no está aquí para poder defenderse o dar su versión. Y claro, si realmente ocurrió lo que dice Chelsea o si había puesto una denuncia por despecho, que las hay, por desgracia, y eso es lo que hace que precisamente se dude de estos casos cuando pasa algo en realidad, nunca podremos llegar a saberlo. Lo único que se sabe es que Chelsea dijo tras los hechos que estuvo años atormentada por la idea de que Matthew había abusado de ella y que se había ido de rositas, y que aquella idea fue perturbándola cada vez más hasta que decidió quedar con Matthew y tomarse la justicia por su mano. Pero la pregunta del millón es, ¿había pruebas suficientes para probar todo lo que había ocurrido aquel marzo de 2021? Pues la respuesta es sí, y muchas. El FBI descubrió que la tarde del 5 de marzo de 2021, sobre las 5:46 de la tarde, una cámara de seguridad de un peaje de la autopista de Ohio captó algo interesante. Un Smart blanco pasando por la salida de Akron que llevaba al Tiki Underground, el bar en que Matthew solía tomar algo con sus amigos. A las 6, Matthew recibió el mensaje de Chelsea de que estaba fuera esperándole. Entonces Matthew salió del bar, habló fuera un momento con su supervisor y se despidieron. El supervisor
supervisor le contó a la policía que luego había visto a Matthew subirse a un Smart blanco o plateado con una chica de pelo oscuro, cosa que confirmaban las cámaras de seguridad del bar. Descubrieron muy rápidamente que la conductora debía ser Chelsea, ya que la matrícula del coche estaba a nombre de su marido. 15 minutos después de marcharse del bar, en una gasolinera BP, volvía a aparecer aquel coche en las cámaras de seguridad y se veía a Matt salir del coche para comprar cigarrillos, una lata roja de alguna bebida y una botella de agua marca Aquafina. Siguiendo las cámaras de seguridad, lectores de matrículas y datos de GPS, se sabía que juntos Matt y Chelsea se dirigieron hacia el norte hasta llegar a un Airbnb en la Ashbury Avenue de Cleveland, en Ohio. Sin ocultar ningún rastro, la habitación estaba reservada tal cual al nombre de Chelsea Perkins, y la chica incluso había pagado con la tarjeta de crédito que estaba a su nombre. Después, aquella misma tarde, una cámara de seguridad de la tienda Verizon mostraba cómo los dos entraban juntos en un Potbelly Sandwich Shop y que luego volvieron al Airbnb. Las señales móviles les ubicaban juntos en todo momento. La mañana siguiente, a las 8:30 de la mañana, Matthew le escribió a su novia: "No estés molesta, no me acosté con ella", cosa que era mentira, pero ya llegaremos a ello. Luego, a las 9:03 de la mañana, Matthew volvió a escribir a su novia: "Supongo que no me echas de menos y apuesto a que estás enfadada conmigo. De todas formas, hice enfadar a esta chica, así que espero que estés contenta". Típico mensajito manipulador de infiel que miente mal y que encima intenta hacerle sentir mal a su novia cuando es él el que la está cagando. Pero bueno, ya os dije que aquella relación tenía muy poco de idílica. Luego, Matt entró en Google Maps y buscó cómo llegar al Terra Vista Natural Study Area, y a las 9:45 los datos de geolocalización confirmaban que había llegado al sitio junto con Chelsea. No se puede saber con certeza qué es lo que pasó entre ellos dos en aquel parque natural, pero sí se sabe que a las 10:29 Matthew envió el último mensaje a su novia, que decía: "Ok, te veo en un rato". No obstante, unos minutos más tarde, aunque nadie les había visto juntos, una pareja sí reportó haber oído un disparo y, temiendo por su seguridad, se fueron corriendo de allí. Al llegar al aparcamiento recordaban haber visto el Smart blanco de Chelsea. A su vez, otra pareja que acababa de llegar al parque, tras aparcar, salir del coche y caminar unos minutos, se encontraron con Chelsea cerca del cementerio en que se encontró posteriormente el cuerpo de Matthew. Estaba perdida y les preguntó cómo se sale del parque. Les llamó la atención porque decían que no estaba vestida para ir a dar un paseo en un parque natural, y sobre todo les llamó la atención su característico tatuaje del cuello y las botas de media caña que llevaba, que no era el calzado típico para explorar un parque natural, al menos no aquella zona alejada del sendero principal, que ya no era un camino para principiantes. Así que había 4 personas que podían ubicar a Chelsea en el lugar y el momento en que Matthew perdió la vida. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Recordáis la botella de agua que compró Matt en la gasolinera? Pues Matt se la llevó al parque y cuando la analizaron se encontró en ella ADN de Matt y de Chelsea. Pero es que también encontraron el ADN de Chelsea bajo las uñas de Matt y por todo su pelo púbico, cosa que indicaba, como os decía antes, que sí habían tenido relaciones sexuales. Además, la bala en el cráneo de Matt era una 9 milímetros y Chelsea tenía una 9 milímetros registrada a su nombre. Todo apuntaba a que ella fue quien disparó a Matthew. Tras quitarle la vida a Matt, Chelsea realmente se fue a hacerse ese tatuaje, como si fuera un trofeo, e incluso lo posteó en Instagram. Y sí, esta foto se la hizo tan solo unas horas después de quitarle la vida a Matt, y luego siguió con su vida como si nada. No obstante, el 30 de marzo de 2021, tras recopilar todas aquellas pruebas en su contra, el FBI se presentó en la casa de Chelsea en Arlington, con una orden de registro, y escondida en una mochila encontraron la 9 milímetros de Chelsea. Tras analizarla, las balas de aquel arma coincidían con la encontrada en la cabeza de Matt. Además, en el móvil de Chelsea había una falta nota que había preparado supuestamente con la idea de enviarla a la novia de Matt después de que éste falleciera. Pero con los nervios del momento y al haber escuchado gente cerca del lugar de los hechos tras disparar, no llegó a enviarla. La nota en cuestión decía así: "Si estás leyendo esto, es demasiado tarde. Lamento haberte golpeado y haber visto a un par de chicas hace años. Soy una persona despreciable y pagué por mis pecados con sangre. He decidido abandonar este mundo cruel. Lamento no haberte avisado antes. Por si fuera
poco, también 3 días antes del suceso, en el momento en que Chelsea reconectó en Facebook con Matthew, Chelsea posteó en Facebook: "Los muertos no cuentan historias". Pero y aún con todas esas pruebas no podían arrestarla todavía. No queda claro el porqué, pero tenían que esperar. Sin embargo, la madre de Matt, Tommy Lynn, que era la que peor llevaba la pérdida de su hijo, al saber que la culpable de los hechos seguía haciendo su vida tranquilamente como si nada, y que el FBI ya tenía una sospechosa clara, pero que aún no la arrestaban, comenzó a perder los estribos. No quería esperar más, y comenzó a investigar por su cuenta el caso de su hijo. Estaba convencida de que la culpable debía ser alguna ex de Matt. Comenzó a obsesionarse con el caso y la investigación comenzó a consumirla. No dormía, no hablaba de otra cosa y le daba millones de vueltas a cada prueba y cada mínima información sobre el caso. Cada vez se aislaba más y más. Esa obsesión terminó convirtiéndose en un plan fatal. Planeó una venganza junto con su marido, John Nelson McQuillan. En noviembre de 2021 compró un uniforme falso de UPS, tomó el coche familiar y se fue a Washington DC pensando que va a la casa de la asesina de su hijo. Cuando llamó a la puerta estaba temblando y llevaba una pistola escondida bajo el falso uniforme. En cuanto la chica abrió la puerta, Tommy, sin pensárselo, le disparó 2 veces en el abdomen. No obstante, la mujer que había abierto aquella puerta no era Chelsea Perkins, sino una desconocida inocente que no tenía nada que ver con Matthew. Por suerte, la pareja de la chica estaba en casa, llamó a una ambulancia y la chica consiguió sobrevivir. Mientras tanto, la policía iba pisándole los talones a Tommy y su marido, pero ya era demasiado tarde. Habían incluso cambiado la matrícula del coche, pero les alcanzaron. Mientras John salía del coche para entregarse, Tommy no quiso salir y se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Mientras tanto, Chelsea seguía haciendo su vida con normalidad y posteaba como siempre en Instagram con sus outfits provocadores, disfraces como este, y seguía subiendo sus vídeos a la página azul. También participaba en eventos, podcasts. Este podcast, de hecho, fue por allá en octubre de 2021. En aquel momento, Chelsea ya era una asesina, pero como esa información no era pública, nadie lo sabía, y ella parece tan tranquila. Finalmente, el 9 de diciembre de 2021, Chelsea fue arrestada por asesinato. En la comisaría la confrontaron con todas las pruebas de las cámaras de videovigilancia, la botella de agua y su ADN encontrado en el cuerpo de Matt, pero ella seguía negando su implicación. No obstante, Chelsea, aunque no tuviera ningún antecedente, estaba claro que había planeado aquella venganza y que no fue algo casual o accidental. Tampoco podía decir que había sido en defensa propia, ya que en aquel momento Matthew no le había hecho nada. Fue ella quien decidió vengarse años más tarde del chico. Por ende, no le fue concedida una fianza, así que tuvo que estar entre rejas hasta su juicio. Primero le ofrecieron un acuerdo de cumplir una sentencia de 27 a 31 años, si admitía que había asesinado a Matthew, y podría ser libre a sus 65 años. Pero ella se negó, no quiso el acuerdo y seguía diciendo que es inocente. Sin embargo, el 27 de mayo de 2025 cambió de parecer y se declaró culpable de asesinato en segundo grado a cambio de 20 a 25 años de prisión, de los cuales tendrá que cumplir 22 y medio más 5 años de libertad supervisada. Chelsea en los interrogatorios también decía que había sido víctima de abuso en 4 ocasiones en su vida. La primera a sus tan solo 4 años de edad, después en la secundaria, también en la Guardia Costera de Estados Unidos y finalmente por Matt en 2017. No obstante, ninguno de estos supuestos abusos resultó en un arresto, ni siquiera hubo una investigación y tampoco habían sido todos denunciados. Así que cuánta verdad hay en eso y cuánto de defensa no se sabe. ¿Recordáis que en la nota que había preparado Chelsea que habían encontrado en su teléfono parecía que Matt había abusado de más de una chica? Pues la defensa también trajo a una chica que alegaba que Matthew había abusado de ella años atrás. No obstante, jamás hubo una denuncia presentada por ella ni ninguna prueba que respaldara su relato, por lo que el testimonio de aquella chica no se tuvo en cuenta en el caso. Pero y aún con todo esto, la cuestión es: vale, ella decía que le había quitado la vida a Matt por venganza y decía que le odiaba. Sostenía que él había abusado de ella años atrás y que por eso lo hizo. Pero entonces me vais a perdonar, pero yo no puedo evitar preguntarme por qué en ese caso se acostó con él cuando quedaron antes de cometer el crimen. Que sí, era trabajadora sexual en la página azul, estando casada o lo que sea. Pero una cosa es
ser promiscua o tener unos valores o unos principios muy poco marcados, por la razón que sea, y otra muy diferente, acostarte voluntariamente con tu supuesto agresor, al que odias. Es algo que, no sé, me choca mucho en este caso y que no entiendo, que igual soy yo, que no sé vosotros, pero es que creo que al menos la mayoría de la gente, pienso yo, no se volvería a acostar voluntariamente con su agresor en la vida, por nada del mundo. Y con el ADN de ella en todas las partes íntimas de Matt, quedó más que comprobadísimo que sí habían tenido relaciones. Pero bueno, ahora ya solo queda una parte que pueda relatar los hechos, así que nunca llegaremos a saber qué es lo que ocurrió realmente. Solo sabemos que este ha sido un caso muy complicado, en que queda reflejado cómo desestimar un caso de posible agresión puede volverse en una vida de obsesión y venganza. Ya que Matt, hubiera sido culpable o no, jamás pudo defenderse legalmente del caso, y un jurado jamás juzgó si era culpable o no de aquello de lo que le acusaba Chelsea. Y eso es lo que hizo que Chelsea se tomara la justicia por su mano. Pero lo que hizo no fue más que hacer rodar la bola, creando una reacción en cadena que se llevó todo por delante. Una persona hace algo malo, entonces otra toma un arma, luego otra toma un arma y todas creen que están cerrando un ciclo de dolor, pero lo único que hacen no es más que abrir nuevas heridas. Chelsea no verá a sus hijos crecer y saldrá de prisión siendo una mujer mayor, habiendo perdido toda su juventud. Matthew jamás volverá a casa y sus hijos crecerán sin su padre. Tommy Lynn jamás vio hacerse justicia por el caso de su hijo por no querer esperar, y sus nietos crecerán sin su abuela y con su abuelo entre rejas. Y una mujer inocente de Washington casi perdió la vida solo por abrir una puerta. Esta es una historia que demuestra que cuando el odio trata de convertirse en justicia, una vez encendida la chispa de la venganza, en vez de ponerle solución a un conflicto, solo quema todo lo que hay en el camino hasta que ya no queda nada. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.